Muy buenas tardes, mi nombre es Laura María Merchán, soy estudiante del Colegio Nuestra Señora del Rosario, estoy en el grado 11B y esta es mi línea del tiempo del desarrollo de la filosofía. Primero hay que resaltar que la filosofía es el estudio de la variedad de problemas fundamentales. La filosofía significa amor a la sabiduría. Empezamos con este proceso con la filosofía antigua, la cual empieza en el siglo VI a.C. hasta el siglo V después de Cristo, la cual tuvo como principal objetivo sobre la estructura de la realidad. Entonces los tratados que en esta emergen es la metafísica, pues porque es básicamente el estudio de la realidad y la esencia. La lógica es básicamente la lógica aristotélica, la cual habla de que el ser humano es solamente la realidad y muestra las cosas tal cual son. Entonces la lógica aristotélica también se centra mucho en hablar o razonar juicios, y esto se le llama silogismo. También él tenía como 4 proposiciones bases, las cuales eran todo A es B, la cual es afirmativa. También está ningún A es B, la cual era negativa. Algunos A son B, la cual es proporcionalmente positiva. Y todo A no son B, la cual es proporcionalmente negativa. Entonces la lógica aristotélica básicamente fue como empezó todo esto de la lógica. Él fue el mayor ente, el mayor implantador, el mayor, por decirlo así, la mayor esencia de toda esto, porque pues fue el creador de la misma. También habla de que cuando hablamos de silogismos, un silogismo tiene que estar compuesto de manera correcta, y el componerlo de manera correcta habla básicamente de 2 cosas. La primera es que tiene que contar con 2 premisas. Esas premisas tienen que ser con las mismas, tienen que ser relacionadas con la conclusión. Por ejemplo, cada premisa tiene que tener un objeto en común con la conclusión, y la primera premisa tiene que tener un segundo elemento en común con pues su segunda premisa. Pasamos entonces a los representantes. El mayor fue Aristóteles, pero como ya nombré su lógica, entonces pues no me pareció ponerlo acá. Tales de Mileto, todo procede del agua. Pitágoras, que era pues el principio de todo el número. Heráclito, era todo cambia innecesariamente, incesantemente. Y Parmenides, el ser es y es posible que no sea. Seguimos con la filosofía medieval, la cual nos habla de la relación entre fe y razón. Los tratados que se veían en ella era la axiología, porque básicamente la rama que se encarga de estudiar los valores tanto positivos como negativos que puede generar. Si son positivos, pues entre más positivos sean, más verdaderos se puede contar y más se puede pues contar que los negativos. Por eso pues está en la filosofía medieval, porque cuando si estábamos debatiendo entre fe y razón, teníamos que tener mucho en cuenta cuántos pros y contras habían en las mismas. Sus representantes fueron Averroes. A ver, el conocimiento es la conformidad del intelecto. San Agustín de Hipona, las personas no rezan para guiar un camino hacia Dios, sino para guiarse a sí mismas. Y San Anselmo de Canterbury, que dice: no busco en efecto entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo esto porque si no creyere no entendería. Seguimos entonces con la tercera época, la cual es la filosofía moderna. Pues la filosofía medieval fue desde el siglo V hasta el siglo XV. La filosofía moderna es del siglo XV hasta el siglo XVIII, la cual tenía como principal objeto el conocimiento de los tratados de la ascética, porque pues era la apreciación de lo placentero y lo bello en base al conocimiento que se tenía en esa época. La antropología, que es pues el conocimiento del ser, básicamente. La nociología, que es poner en duda el conocimiento, el origen del conocimiento. La epistemología, la cual se encarga pues de hablar de todos los tipos, todos los razonamientos, básicamente es la que invaden el conocimiento, básicamente, porque ahí uno mira que los tipos de tal cosa, que el conocimiento y eso. Los representantes serán René de Descartes, pienso, luego existo, y Manuel Kant. Obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. John Locke, lo que nos preocupa nos acaba esclavizando. Y David Hume,
Las ideas innatas no existen, todos requerimos experiencia directamente. Seguimos con la filosofía contemporánea, que pues es la última. Esta fue del siglo XIX al siglo XX, que al tratar de la fundamentación de las ciencias, el tratado fue la cosmogonía, ya que esta hablaba de pues básicamente como el origen del mundo y cómo se encontraba, Los representantes de esta básicamente eran Nietzsche, que fue bajo cada pensamiento se oculta una pasión; Karl Marx, que dice la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas; Jean Sartre, una vez la libertad ha explotado en el corazón del hombre, los dioses ya no pueden hacer nada contra él; Husserl, que dice nadie carece de raíces y empeñarse en no tenerlas es otra forma de confesarlas. Para hablar de las lógicas, la lógica proporcional habla básicamente, pues ya terminamos el recorrido de la filosofía, pero vamos a hablar de las lógicas. La lógica proporcional habla en base a que la proposición que se crea en ella por medio de símbolos y argumentación, la cual generan otras proposiciones. Entonces, básicamente, estas se pueden categorizar en si son verdaderas o si son falsas. Esto también se puede ver implementado mucho en los silogismos. La lógica proporcional es básicamente un compuesto de esta. La lógica de argumentación habla de saber, cómo defender la parte a la cual estás expuesto. También habla de que no es como tal lógica de argumentación, es más como una rama de la lógica, la cual se trata de el argumento. Claramente dice que un argumento debe ser por ley recursivo y sólido, pero sólido significa que tiene premisas verdaderas y es verídico. Pero un argumento no deja de ser argumento sino tiene la recursividad y sólido, sigue siendo argumento. Por lo tanto, la parte de que para qué sirve la filosofía, la lógica de la filosofía es básicamente lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la lógica? La lógica sirve mucho para el mundo, porque así nos podemos como dar cuenta y cuestionar todo fundamento que pasa por nuestra vida y no dejarnos llevar por el primerazo que nos den. Entonces, no dejarnos llevar por lo que nos digan los demás, simplemente estar indagando, estar mirando hacia más. La lógica nos ha ayudado básicamente en toda la vida. No nos hemos quedado estancados en nada. La lógica sirve para que cada uno de nosotros indague en los pensamientos, en los acontecimientos, en el accionar por el cual se ve más interesado. Yo creo que la lógica en verdad sirve mucho al mundo, claramente en el plan de estudio, en la cotidianidad, en todo lo que nosotros veamos o no veamos. Básicamente es lógica, porque todo tiene que tener algún sentido, todo tiene que tener algún origen, nada llega de por sí. También la parte que más me gustó de hacer esta línea del tiempo es que muchos de los pensadores, más que todo el de la contemporánea, que ya tenían su recorrido, pero ya en la última tenían un pensamiento muy realista. En las anteriores eran como hablando del hombre como tal, pero no hablaban de el accionar completo del hombre, sino de lo que se creía que accionaba el hombre. Los últimos ya trataron como más de entender el consentimiento, el sentimiento y la valorización que le ponía el hombre a cada una de sus cosas. Creo que esto sirve mucho, claro, porque la mayoría de frases de Marx, de Nietzsche, de Husserl nos llegan a básicamente todos los jóvenes, todos los profesores, todos los maestros, porque son frases que simplemente se ven de día a día y se pueden complementar con todo lo que vemos o hacemos. Lo que no me gustó un poco hacer este trabajo es que en la parte de los primeros filósofos, por ejemplo Aristóteles, sus descubrimientos eran como suyos y los demás se encargaron de mejorarlos y está muy bien, pero era mejor como que cada uno propusiera su papel como tal y sostener ese papel. Claro que se tienen que tomar en cuenta los anteriores, pero brindarle cosas más innovadoras y no siempre como repetir lo mismo, porque se encargaban de repetir lo mismo, pero modificaban una cosa y ya lo pasaban como suyo. Creo que eso es todo. Ha sido mi línea del tiempo, profe. Espero sea de su completo agrado.